Bueno, ya estamos en mayo y mayo tiene muchas conmemoraciones y festejos. El 1 de mayo, Día del Trabajador. El 11 de mayo, Día del Himno Nacional argentino. El 18 de mayo, Día de la Escarapela Nacional. Y el 22 y el 25, días de la Revolución de Mayo. Eso es un festejo. Y es un festejo ya que hay una corriente que trata de negar el hecho de que se haya producido una revolución, aludiendo solamente a que hubo esas actividades en el Cabildo y borrando el resto de las actividades revolucionarias que se llevaron a cabo. La Revolución de Mayo no se preparó en una semana. La Revolución de Mayo fue largamente madurada a partir de aquella tremenda lucha, el gran levantamiento de Túpac Amaru en el Virreinato del Perú, que llegó hasta los límites nortes, hasta nuestro territorio del norte, territorio del Virreinato del Río de la Plata. Aquel levantamiento había probado a indígenas y a criollos que se podía pelear contra los conquistadores. Y no nos olvidemos que la tremenda opresión que sufría el pueblo peruano con todas sus culturas no se puede comparar a lo que pasaba en el Virreinato del Río de la Plata, porque allá en el Perú estaba, en el Alto Perú, el Potosí, o sea, la plata y el oro. Y donde en América hubo plata y oro, o sea, México y Perú, la opresión fue más dura y la explotación más despiadada. Decía que la Revolución de Mayo se había nutrido de la experiencia de este levantamiento de Túpac Amaru. Pero también en el Río de la Plata, concretamente en Buenos Aires, existían revolucionarios criollos que durante mucho tiempo estaban trabajando para la revolución. Belgrano, Moreno, Castelli, y más allá también había otros dirigentes que esperaban un momento, esperaban que se dieran las condiciones para el estallido de la revolución. Realmente, el día 22 de mayo, cuando se reúne ese cabildo, había un pueblo dispuesto, y un pueblo dispuesto que había rechazado las invasiones inglesas, con lo cual también había adquirido noción de su fuerza, porque si se había derrotado, y peleó todo el pueblo, con sus dirigentes españoles y criollos, que tuvieron también ahí los dirigentes criollos la madurez política de ubicar cuál era el enemigo principal, que en ese momento eran los ingleses y no los españoles. O sea, pelearon juntos ingleses y españoles, pelearon juntos criollos y españoles contra los ingleses. Realmente el rechazo a nada menos que a Inglaterra, que ya venía siendo la potencia hegemónica en el mundo, con ese regimiento 71 que vino al Río de la Plata, invicto, jamás derrotado, y cuyas banderas están hoy día todavía en el Cabildo. Espero que sigan. Bien. Teníamos, dijimos, dirigentes preparados especialmente. Teníamos un economista como Belgrano, un abogado conocedor de los derechos como Castelli, Moreno y otros tantos. De manera que cuando cae España totalmente en poder de Francia, de los ejércitos de Bonaparte, los criollos revolucionarios ven llegado el momento. Y ahí es cuando se va
a pedir la convocatoria del Cabildo Abierto para el 22 de mayo. Y también ahí nuestros dirigentes tuvieron la sabiduría política de ubicar perfectamente al enemigo. Y digo la sabiduría y la habilidad política, porque en ese Cabildo Abierto del 22 de mayo había 3 fuerzas para discutir si cesaba el virrey o seguía en el mando como si nada hubiera pasado. Los españoles monárquicos, que por supuesto querían que siga el virrey en su puesto. Los españoles republicanos, había un movimiento importante de republicanos en España. Estos españoles republicanos no querían la continuidad del virrey, pero por supuesto que querían un gobierno republicano en España con las colonias. No eran revolucionarios, no eran independentistas. Y la tercera fuerza eran los criollos, en minoría junto a las otras 2 fuerzas españolas. Entonces la habilidad política se manifiesta totalmente en los otros discursos, pero también en el discurso de Castelli del día 22, cuando él dice: preso el rey, el poder vuelve al pueblo, porque el pueblo es el soberano. Y con esos argumentos es donde convence a los españoles republicanos a votar por el cese del virrey, y ahí es cuando se gana políticamente ese Cabildo Abierto. Bueno, aquí no termina, aquí empieza la revolución, porque los días subsiguientes, 23 y 24, los españoles, tanto monárquicos como republicanos, van a maniobrar para quedar al frente de la junta que se va a nombrar para que siga gobernando. Bueno, a nombre de Fernando VII, y vamos a hacer una salvedad. Esto tan criticado por algunos historiadores tiene que ver con que el año anterior, 1809, en La Paz, Alto Perú, Chuquisaca, Potosí, había estallado un movimiento revolucionario que se proclamó independentista, con lo cual aunó todas las fuerzas españolas en su contra y fue derrotado, aplastado y sus dirigentes ahorcados en la plaza. Por lo tanto, el hecho de gobernar a nombre de Fernando VII era una fórmula que para los objetivos de la revolución no cambiaba. Para los españoles era importante, aunque todos sabían más o menos cómo venía esta correlación de fuerzas. En estas negociaciones del día 23 y 24, alrededor de cómo se formaría la Junta, aparece una Junta donde de 4 miembros, 2 españoles, 2 criollos y presidida por el virrey, que por supuesto es rechazada. Y ya ese día, 23-24, los criollos se preparan para ejercer la fuerza revolucionaria. Para esto, todos estos días han estado los jóvenes patriotas del movimiento de Mayo recorriendo los barrios, no llevaban las cintitas celestes y blancas, no hay toda esa discusión de que además si eran blancas, si eran celestes, si eran rojas, no llevaban cintitas. Si bien llevaban cintitas, llevaban algo mucho más contundente a los barrios, y que eran armas. El pueblo estaba armado. Ahí es cuando el día 25, ya día de definiciones, cuando el Cabildo está reunido y los españoles no cejan en su pugna por presidir la Junta, sale el fiscal español al balcón del Cabildo y la plaza semivacía, día de lluvia, y pregunta dónde está el pueblo. Y la respuesta es contundente. La respuesta es que suene la campana del Cabildo, y si en su defecto no funciona la campana del Cabildo, que se toque a clarín y se va a ver dónde estaba el pueblo.
Y claro, el toque del clarín significaba que convergían a la Plaza de Mayo los regimientos criollos que rechazaron las invasiones inglesas, como los patricios, y la gente de los barrios, el pueblo de los barrios, que ya estaba preparado. Por supuesto que los españoles sabían esto. Y ahí es donde se termina de formar la junta presidida por criollos, y en general en todos los cargos están los criollos, y hay 2 españoles que realmente también estaban por la cesación del poder español. Por eso decimos, hubo revolución, es una revolución, la de Mayo, que todavía no está terminada. El pueblo argentino va a retomar en algún momento su conciencia de fuerza, va a retomar su proyecto de país independiente, y para eso va a tener que estudiar también cómo hicieron los patriotas que dirigieron aquella revolución de 1810.